Querida familia de Guía Mis Pasos, me alegra muchísimo saludarlos hoy, sábado 16 de octubre del año 2021. ¿Y por qué tan contentos? Hoy nos encontramos en Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, en Colombia, y de verdad muy felices y agradecidos con Dios por permitirnos estar en este lugar compartiendo con la familia del Ministerio de Guía Mis Pasos en Santa Rosa, y desde acá originando esta señal que llega hasta usted, hasta su casa, hasta su corazón, y pues que transmite el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios, que es el mensaje que transforma nuestras vidas. Así que hoy pues quiero invitarles a que compartamos justamente un tema que pues en estos días Dios me regaló, pensando en esas situaciones que vienen a nuestra vida, que a veces pues no las esperamos y nos impactan tanto, momentos que no son tan sencillos de enfrentar y de asumir, sino que evidentemente nos generan cierto trastorno, nos generan cierta dificultad. Son situaciones intempestivas que se presentan y que muchas veces no sabemos de qué manera tenemos que afrontarlas. Pues bien, hoy quiero que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Y vamos a analizar una historia en la cual el apóstol Pablo, habiendo sido tomado preso, era trasladado a Roma en una embarcación. Y esta embarcación, pues en medio de su tránsito por el mar, tiene que enfrentar una tempestad, un viento huracanado. Y en medio de esto, pues se desenvuelve la historia que hoy quiero compartir con ustedes. Dice entonces el libro de los Hechos, en el capítulo 27, lo siguiente a partir del verso 13. Dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pues iban estos personajes en una embarcación bordeando la costa cretense, en un recorrido, pues una embarcación en ese entonces, una embarcación movida por el viento. Las velas de la embarcación pues permitían que el viento la hiciera movilizarse. Aparentemente todo iba muy bien, como suele pasarnos a nosotros en esos momentos o etapas de la vida en que todo va bien, todo está en calma, como que no hay problemas, como que las situaciones son totalmente sorteables, como que no hay evidencia de algo que nos ponga en peligro, que nos quite la paz. Y todo iba bien hasta que aparece el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y aparece lo que tememos, lo que no queremos y lo que nos hace preguntar: ¿pero por qué, si todo venía tan bien, apareció de repente un viento huracanado llamado Euroclidón? Y bueno, usted me dirá, pero es que en medio del mar, pues es lógico que de repente aparezca un viento huracanado. Claro, por supuesto, porque en medio del mar, pues, hombre, es, digamos, normal que en ciertos momentos o en ciertas etapas aparezca un viento con estas magnitudes o con estas características. Pues así es la vida. En la vida las cosas están bien, marchamos bien, pero pues hace parte de la vida, es normal de la vida que aparezca de pronto un viento huracanado, que aparezcan los problemas, que aparezca esa situación que difícilmente nosotros podemos controlar o podemos manejar. Sí. Y entonces viene la gran pregunta, ¿no? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué razón, si todo venía tan bien? Y nos empezamos a imaginar cosas que no tenemos por qué imaginarnos. ¿Pero qué pecado cometí? ¿Pero qué fue lo que yo hice? ¿Pero cuál es la maldición? ¿Pero de dónde apareció? ¿Por qué yo soy tan de malas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y quiero decirles que ninguno de esos planteamientos es cierto, o ninguno de esos planteamientos obedece a la verdad que debemos nosotros tener en cuenta para soportar nuestra vida. Simplemente el viento aparece porque es algo lógico de la vida. No todas las veces
vamos a estar navegando en unas aguas tranquilas, movidas por un viento cálido, el viento del sur. No todas las veces vamos a tener que enfrentar en muchas ocasiones las circunstancias difíciles que, pues como este viento que tomó a la embarcación, un viento recio, huracanado, pues también para nosotros se nos convierte en una situación muchas veces inmanejable. Pero veamos lo que dice la Biblia. Dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y aquí en este versículo encuentro, algo extraordinario que describe la actitud que muchas veces nosotros asumimos frente a estas situaciones huracanadas, a estas situaciones inesperadas. Les decía, el viento recio, el viento huracanado, pues pueden ser las circunstancias de la vida que tenemos que enfrentar. Pero a las circunstancias hay que ponerles nombre, porque hay circunstancias demasiado fuertes, circunstancias económicas. La economía no todas las veces va bien y podemos enfrentar situaciones económicas muy duras, como un viento huracanado, o una situación de salud. Pues no somos exentos a una enfermedad, no somos exentos a la misma muerte. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Y eso se convierte en un viento huracanado, inmanejable, difícil de controlar. O una situación emocional que nos ha golpeado, que nos tiene literalmente sumidos en la depresión, que nos tiene sumidos en tantas cosas desde el punto de vista emotivo. El viento huracanado puede ser cualquiera de estas situaciones, una situación familiar inesperada, algo que sucedió con un hijo, algo que sucedió con mi papá, una situación de la familia que, no la esperábamos, pero apareció, llegó, y como un viento huracanado nos golpea y nos hace fuerte, nos hace mella, nos golpea con fortaleza. Pues bien, dice la Biblia entonces, en el versículo 15, y siendo arrebatada la nave. Pues la primera actitud que muchas veces nosotros evidenciamos ante estos vientos huracanados es que la nave, nuestra vida, es arrebatada por ese viento. Y lo peor es que, de alguna manera permitimos que ese viento nos arrebate la vida. Como que perdemos la capacidad de controlar la vida. De hecho, dice la siguiente frase del versículo 15, y no pudiendo poner proa al viento. ¿Qué quiere decir? Ellos ya no pudieron maniobrar la embarcación. El viento huracanado les arrebató la nave y no pudiendo maniobrar, no pudiendo poner proa al viento, ya no pudimos de alguna manera manejar los hilos de nuestra embarcación, los hilos de nuestra vida. Y puede que hoy estés viviendo justamente esa situación. Un viento recio, intempestivo, apareció de repente, de alguna manera como que nos está arrebatando la nave, la embarcación, como que se nos está saliendo del control, se nos salió de las manos el control de nuestra vida. Y repito, eso puede ser lo que estés viviendo en este día. No pudiendo controlar, no pudiendo maniobrar la situación. Y sigue diciendo, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y aquí es donde está el gran problema de los vientos huracanados. El problema no es el viento huracanado, ojo con esto. El problema no es que es tan fuerte que pareciera arrebatarnos el control de nuestra existencia. Nos arrebató la nave y no pudimos maniobrar. Ese no es el problema. El problema es la actitud que asumimos frente a esas circunstancias. Cuando bajamos la guardia y dejamos de luchar. Cuando creemos que ya no hay nada que hacer y entonces nos abandonamos. Mire lo que dice. Nos abandonamos a él, nos abandonamos a ese viento, nos abandonamos a ese huracán, nos abandonamos a esa circunstancia. Nos abandonamos significa nos entregamos
bajamos la guardia, nos rendimos, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Y repito, el viento puede ser la depresión, el viento puede ser la angustia, el viento puede ser una debacle económica, el viento puede ser la enfermedad, pero cualquiera que sea ese viento, cualquiera que sea la circunstancia que en este momento amenaza con arrebatar la nave, con hacernos perder el control, no se abandone y no se deje llevar por él. Porque ese es el problema y ahí donde radica el fracaso de los seres humanos. Los vientos van a estar siempre, van a venir, son cíclicos, los vientos vienen cíclicamente. Y no podemos evitar que vengan, hacen parte de la vida. Pero lo que sí podemos evitar es abandonarnos a Él. Pues estas personas, dice que perdieron la motivación, dejaron de comer, se angustiaron, no podían dormir. Es más, empezaron a pensar en abandonar la nave, empezaron a pensar, en todo lo que significa dejarse arrastrar por la situación. Y frente a este panorama, pues continúa diciendo la Biblia en el versículo 17 que tuvieron que arriar las velas y quedaron a la deriva, dejándose llevar. Versículo 18, siendo combatidos por una furiosa tempestad. Siendo combatidos por una furiosa tempestad. Y esto me hace pensar en esa lucha que sostenemos, en esa lucha que usted quizá está sosteniendo, una lucha por una situación que no ha podido controlar, una situación difícil que le roba la paz, que le roba el sueño, esa deuda que tiene que pagar que no ha podido pagar, la situación con el hijo que no ha podido resolver, la situación con sus papás que usted no ha podido todavía manejar. Siendo combatidos, somos combatidos por vientos recios. Y dice la Biblia, versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Increíble, porque este puede ser el panorama que estás viviendo hoy, y es de hecho el panorama que muchas veces tenemos que enfrentar nosotros, a la deriva, siendo acosados, combatidos por una fuerte tempestad. Perdemos la esperanza de salvarnos. ¿Pero por qué? Porque ellos se habían abandonado a la situación y se estaban dejando llevar por ese viento huracanado. Pero aquí es donde aparece el personaje de esta historia, el apóstol Pablo, el cual se dirige al capitán, siendo él en este momento prisionero que iba en esa nave. Se dirige al capitán y se dirige a las personas que estaban allí y les anima a no entregar su corazón, a no dejarse llevar, a no perder la esperanza. Es más, les anima a volver a comer. Coman, porque hasta de hambre nos vamos a morir. Y mire lo que dice la Biblia, y es aquí donde quiero que centremos nuestra atención. Versículo 23, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y qué diferente es asumir la tempestad. Pablo estaba en la misma embarcación. Pablo se encontraba en la misma nave que estaba siendo azotada y golpeada por el viento huracanado. Sin embargo, Pablo, a pesar de que estaba en la condición de prisionero, tenía otra visión de las cosas. Y la diferencia radica en que Pablo dice: hoy estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. La diferencia estuvo en que Pablo contaba con Dios. Y aquí quiero llamar tu atención para decirte: el viento puede ser muy recio y lo que estás viviendo puede ser muy duro, pero cuenta con Dios. Acércate a Dios.
un Dios que no se bajó de esa embarcación, un Dios que estuvo con ellos en la embarcación, un Dios que estaba allí para ayudarlos, protegerlos, para guardarlos, un Dios que nos habla en medio de las circunstancias, un Dios que se hace audible en medio de ese mar, en medio de ese azote. Y entonces dice Pablo, hoy ha estado conmigo, es que Dios ha estado conmigo, es que Dios está cercano a mí, es que ese Dios, el Dios que tenía David, cuando en medio de la persecución y en medio de las situaciones difíciles que tuvo que afrontar, siempre podía recurrir a ese Dios. Ese Dios también está hoy contigo, como está conmigo. Es al Dios al que yo recurro todos los días, el Dios al que yo le puedo hablar, el Dios al que le puedo contar lo que siento, al que le puedo compartir mi angustia, mi zozobra, pero en quien puedo confiar. Porque ese Dios que le dijo a Pablo, tranquilo, no temas, no temas. Y qué particular, en la Biblia esta expresión se repite muchas veces. Dios le dijo a Moisés, Moisés, no temas, yo estoy contigo, mi presencia irá contigo. Dios le dijo a mucha gente, al mismo David, a Josué, no temas. Y hoy nos dice a nosotros, no temas, tranquilo, soy conocedor de lo que estás viviendo, pero no dejaré que haya pérdida. Yo no permitiré que haya pérdida, porque finalmente Dios se glorifica en medio de estas circunstancias. ¿Acaso no es el Señor el que ordena los vientos y al mar que se calmen y estos le obedecen y se hace una grande bonanza? ¿Recuerdan a Jesús en otro episodio de una tempestad en el mar de Galilea? Pues ese es el Señor que estando en la barca, estando en la vida nuestra, ordena a los vientos que se calmen, y ese Señor ordena a los vientos que se calmen para que usted no perezca, para que usted no tenga pérdida, para que a usted le vaya bien. Y por eso le dice Pablo, hombre, les exhorto a tener buen ánimo, no teman, porque Dios le dijo a Pablo, es necesario que comparezcas ante César. La vida continúa y es necesario que continúes la vida, es necesario que concluyas, que llegues a la meta. La vida no se acabó aquí. ¿Quién dijo? Por Dios, deje de estar pensando que llegamos al fin de las cosas. No, todavía nos resta un camino largo por vivir y hay que completarlo, hay que ir hasta el final. Vamos, en este aire, en este viento no vas a perecer, en este huracán no se llegó al fin, tenemos mucho todavía por delante, así que ánimo. Dios te ha concedido los que navegan contigo. Vamos, yo confío en Dios que será así como me ha dicho. La pregunta es, ¿te has encontrado con Dios? ¿Has oído la voz de Dios? Para que puedas entonces tener herramientas, confianza y de esa forma entonces tener esperanza de que las cosas van a mejorar. Te animo, vuelve a Dios, confía en Dios, búscalo a Él, ve a su palabra, deja que Él te hable, porque Él te va a hablar en este momento, te va a dar indicaciones, direcciones y te va a animar para no doblegarnos, para no fracasar. El final de la historia es hermoso, porque dice la Biblia que llegaron a una isla y pudieron salvarse, Pablo y los que iban en la nave. Pues con esto les quiero decir a todos ustedes, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, Dios está aquí, está en esa barca. El viento es normal, hace parte de la vida, pero no quiere decir que por huracanado que sea, tengamos que entregarnos a Él y dejar perder nuestra esperanza. Claro que no. Volvamos a Dios. Vamos a orar. Acerquémonos al Señor. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor de los cielos, en esta tarde quiero entregarte mi corazón, Dios mío. Esos vientos que aparecen, ese viento huracanado que hoy golpea mi embarcación, que me ha hecho perder el control, que amenaza con arrebatarme la vida, no es más grande que tú, no es más fuerte que tú, Señor. Y hoy, Dios, te me has aparecido, como te apareciste a Pablo en aquella ocasión, para decirme, tranquilo, no temas, porque yo te he concedido los que vienen contigo. Señor, y hoy escucho tu voz y me aferro a esas promesas, me aferro a tus palabras,
Me aferro, Señor, a tu compañía. Te pido, por favor, dame paz, dame calma. Permíteme descansar, permíteme comer en paz y con alegría, Señor. Porque yo sé, Dios, yo sé que llegaremos a buen puerto. Porque confío en lo que tú me dices. Confío en lo que tú, Señor, me hablas al corazón. Y aguardo, Señor, aguardo esa mañana. Sé que durante un buen tiempo no he visto ni sol ni estrellas. He visto las nubes negras sobre mi embarcación. Pero, Señor, hoy sé que el amanecer está pronto a llegar. Que entre más larga sea la noche, más rápido viene el amanecer y más pronto aparecerá el sol. Me pongo en tus manos, Señor, y te pido la bendición para seguir adelante, orando en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, pues espero que este mensaje que hoy hemos querido compartir con ustedes en nuestro espacio, en tu casa, pues haya llegado al corazón, a lo más profundo de nuestro ser. Nosotros seguimos haciendo nuestra correría por el eje cafetero. La semana entrante ya estaremos nuevamente desde Cali haciendo nuestras emisiones para compartir con todos ustedes. Quiero recordarles a los caleños que el 30 de octubre, sábado a las 5 de la tarde, estaremos llevando a cabo nuestra reunión presencial en la calle Quinta número 8401. Allí los estamos esperando a todos ustedes. El lunes tendremos a las 6 de la mañana nuestro versículo del día y toda la programación de la semana que viene. Les deseo un buen descanso, que Dios me los bendiga y que pasen súper rico. Que estén muy bien.